Listo. Y ahí me confirman que ya puedan ver mi pantalla, por favor. Sí, ya se está viendo. Listo, permítame. Ok, listo. Listo. Bueno, hola, buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre es Andrés Julián Barrada Londoño y en esta presentación voy a socializar el proyecto final que desarrollé durante el segundo semestre del año 2024. Este trabajo consistió en diseñar un plan de seguridad informática para la empresa John J. Comunicaciones SAS, utilizando como la base de metodología NIST Cybersecurity Framework 2.0. La propuesta está orientada a proteger los sistemas de información de la empresa y garantizar la continuidad del servicio frente a posibles amenazas informáticas. El planteamiento del problema en esta diapositiva pues, se resume principalmente que dio origen a este proyecto. En la parte superior izquierda vemos una de las causas más críticas. La empresa presentaba vulnerabilidades en su infraestructura tecnológica y no contaba con un plan de seguridad estructurado. Esto quiere decir que no había reglas claras, procedimientos ni medidas definidas para proteger sus sistemas. Como consecuencia directa de esta falta de planificación, se identificaron riesgos importantes como la pérdida de datos y la posible interrupción del servicio, lo cual afectaba directamente la operación y la confianza de los usuarios. En la parte inferior izquierda se señalaban amenazas externas como los ciberataques, especialmente el ransomware, que es uno de los riesgos más frecuentes actualmente. También estaban expuestos a accesos no autorizados, lo que podía comprometer la información sensible. Y finalmente, otro punto clave es el cumplimiento normativo. La empresa estaba en riesgo de incumplir con leyes colombianas como la Ley 1581, que es la que protege los datos personales, y la Ley 1273, que tipifica los delitos informáticos. En resumen, este conjunto de factores evidenció la necesidad de desarrollar un plan integral que aborda todos estos frentes. La justificación muestra las razones por las cuales este proyecto era necesario y pertinente. En la parte superior izquierda se presenta el panorama actual. Estamos en una época donde hay una alta tasa de ataques cibernéticos cada vez más sofisticados. Esto genera una presión constante sobre la empresa para que refuerce su seguridad. A la derecha se refleja el contexto regional de la empresa. La conectividad en algunas zonas del occidente antioqueño sigue siendo limitada y la infraestructura tecnológica no siempre es robusta, lo cual aumenta la vulnerabilidad. En la parte inferior izquierda encontramos el marco legal colombiano. Existen las leyes como la 1581, como ahorita lo nombraba, y la 1273 sobre delitos informáticos, que obligan a la empresa a implementar medidas de seguridad adecuadas. Y finalmente, en la parte inferior derecha, está la parte más interna, la necesidad de adoptar buenas prácticas y fortalecer la conciencia sobre ciberseguridad dentro del equipo de trabajo. Todo esto en conjunto justifica plenamente el desarrollo de un plan de seguridad como el que plantea este proyecto. En el objetivo general, se planteó desde el inicio del proyecto, la meta fue diseñar un plan de seguridad informática, pero no cualquier plan, sino que uno estuviera completamente alineado con un estándar internacional como el NIST Cybersecurity Framework 2.0. ¿Por qué este marco? Porque permite estructurar de forma clara qué proteger, cómo protegerlo, cómo detectar esas fallas, cómo responder y cómo recuperarse ante un incidente. La propuesta se enfocó en proteger los sistemas y los datos de la empresa frente a amenazas reales y hacerlo de manera práctica, adaptando el tamaño, los recursos y la operación de John J. Comunicaciones. Entre los objetivos específicos que guiaron todo el desarrollo del proyecto, el primero fue realizar un análisis de riesgos y vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica de la empresa. Esto implicó identificar qué activos eran más críticos, como servidores, redes, bases de datos, y determinar qué tan expuestos estaban a posibles amenazas. Para eso usamos herramientas como el OpenBAS, que permitieron pues, hacer un diagnóstico técnico real.
El segundo objetivo fue diseñar políticas de seguridad que estuvieran alineadas con el marco NIS. Estas políticas definen las reglas internas para proteger la información, qué hacer ante un incidente, cómo manejar los accesos. Fueron pensadas de forma clara y realista para que pudieran aplicarse fácilmente dentro de la empresa. El tercer objetivo fue implementar mecanismos tecnológicos de protección, es decir, pasar de la teoría a la acción. Aquí se instalaron firewall, se activaron doble factor de autenticación, se configuraron sistemas de monitoreo y segmentación de la red. Y finalmente, el cuarto objetivo fue establecer un plan de respuesta y recuperación que le permita a la empresa saber exactamente qué hacer en caso de un ataque, quién actúa, cómo se responde y cuánto tiempo se estima para restaurar los servicios. En el marco teórico, a continuación, pues, se fundamentan este desarrollo del proyecto. En el centro está la seguridad de la información, que se basa en tres pilares: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Todo el proyecto gira alrededor de proteger esos tres aspectos. A la izquierda vemos los elementos técnicos. Primero, los modelos de seguridad de redes y sistemas, que incluye el control de acceso por roles, la segmentación de red y el enfoque de defensa en profundidad, que consiste en aplicar varias capas de protección. También están las herramientas y tecnologías de seguridad como los firewall, los sistemas de autenticación, los IDS, IPS, para detección de intrusos, los antivirus con capacidad EDR y los sistemas de monitoreo centralizado. En la parte inferior izquierda se incluye la gestión de la seguridad de la información, basadas en la norma ISO 27001, que orientan sobre cómo organizar procesos seguros dentro de una organización. En la parte derecha de la diapositiva está la base, la base metodológica, que es el NIS, que estructura las acciones en 5 funciones: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Ese fue el eje principal para organizar todas las fases del proyecto. Más arriba también se aplicó el enfoque de arquitectura Zero Trust, que promueve la validación constante de cada acceso, el monitoreo continuo y la segmentación estratégica clave. Y finalmente, en la parte inferior derecha está el marco normativo, donde se tuvieron en cuenta las leyes para, pues, esas normas garantizaban que el proyecto esté alineado con la legislación colombiana vigente. Bueno, en el desarrollo del proyecto, esta sería la estructura general del proyecto, organizada en 4 fases principales. Comenzamos desde la base, con el análisis de riesgo, luego el diseño de modelo de seguridad, la implementación tecnológica y finalmente la respuesta a incidentes. Cada fase está conectada con la anterior y fue desarrollada siguiendo el enfoque del NIS, que permitió llevar el proyecto de la identificación de problemas hasta la preparación ante posibles ataques. Análisis de riesgos, que es la primera fase. Esta fue la fase inicial del proyecto y una de las más importantes porque permitió un diagnóstico claro del estado actual de la empresa. Primero, se identificaron los activos críticos, es decir, los elementos que son claves para la operación, como los servidores, las redes, las bases de datos y los sistemas administrativos. Después se realizaron entrevistas con el equipo de TI, lo cual fue fundamental para conocer las rutinas, identificar debilidades y entender cómo se estaban gestionando los riesgos hasta el momento. Con esa información se pasó a escanear las vulnerabilidades utilizando herramientas como OpenBAS, que nos ayuda a detectar configuraciones inseguras, software desactualizados y otros puntos débiles en los sistemas. Luego, cada una de esas vulnerabilidades fue clasificada como una matriz, en una matriz que combina probabilidad de impacto para entender qué riesgos eran críticos y cuáles podían tratarse más adelante. Finalmente, todo este análisis se documentó en una matriz, lo que permitió tener una visión clara y priorizada de las amenazas a las que estaba expuesta la empresa. En el diseño de seguridad, como fase 2, se trabajó en el diseño del modelo de seguridad de la empresa. Todo comenzó con la creación de políticas de seguridad. Estas políticas fueron desarrolladas con un enfoque claro, sencillo, aplicable, teniendo en cuenta las necesidades reales de la empresa. Luego se hizo un proceso de alineación con las leyes colombianas, especialmente con la Ley 1581 de protección de datos y la Ley 1273 sobre delitos informáticos. Esto aseguró que el contenido de las políticas estuviera ajustado al marco normativo vigente.
Después, las políticas se adaptaron al marco NIS, integrando funciones claves como la protección, la detección de amenazas y la respuesta ante incidentes. El siguiente paso fue socializar estas políticas con el personal técnico, especialmente con el equipo de TI, para que entendieran su contenido y cómo aplicarlas correctamente. Y por último, se logró una alta tasa de adopción, que fue el 85%. Eso permitió fortalecer la cultura de seguridad dentro de la organización y dejar capacidades instaladas más allá del documento. En la fase 3, la implementación, una vez definidas las políticas, el paso siguiente fue llevarlas a las prácticas mediante la implementación de mecanismos de seguridad. Esta fase se centró en mejorar la protección de la red a través de diferentes niveles. Todo comenzó con la instalación del firewall, que funcionaba como una barrera para controlar el tráfico que entra y sale de la red. Luego se implementó la autenticación multifactor, que añade una capa adicional de seguridad para acceder a los sistemas críticos. También se habilitó el monitoreo de seguridad con herramientas SIEM que permiten detectar comportamientos anómalos en tiempo real. Se aplicó además la segmentación de la red, separando por áreas de funciones, lo que limita el alcance de un posible ataque. Después se reforzaron los controles de acceso por roles, garantizando que cada persona solo puede ingresar a lo necesario según su perfil. Y por último, se fortalecieron los equipos con protección avanzada como antivirus con capacidad de EDR y gestión automatizada de parches. Gracias a este conjunto de acciones se logró una mejora significativa de la seguridad de la red y toda la infraestructura tecnológica. Para cerrar el ciclo del proyecto, esta fase se enfocó en preparar a la empresa para actuar de manera rápida y efectiva si se presenta un incidente de seguridad. En primer lugar, se conformó un equipo interno definiendo roles y responsabilidades claras para quienes deben atender emergencias. Luego se diseñó un plan de respuesta ante incidentes, detallando los pasos a seguir en distintos escenarios, desde la detección de la amenaza hasta la contención, análisis y recuperación. Con ese plan en mano, se llevó a cabo simulacros de ataques cibernéticos, los cuales permitieron evaluar la preparación real del equipo, identificar puntos débiles y ganar experiencia sin afectar los sistemas. A partir de esos ejercicios se hizo mediante indicadores claves como el tiempo de contención, recuperación. Se logró reducir el tiempo de respuesta a menos de 4 horas y restaurar servicios en un promedio de 8, lo cual demuestra una mejora concreta. Finalmente se realizó una documentación de lecciones aprendidas, registrando errores, oportunidades de mejora y sugerencias para futuras actualizaciones del plan. En los resultados del proyecto se muestra de forma cronológica, desde el diagnóstico hasta el cumplimiento normativo. Sí, se inició con la detección de más de 30 vulnerabilidades de alto riesgo, lo que evidenció la necesidad de una intervención estructurada. Con la implementación del plan de seguridad, ese número se redujo a menos de 5, gracias a los controles técnicos aplicados. Se logró una adopción del 85% de las políticas de seguridad por parte del personal, lo cual fortaleció la cultura organizacional frente a la protección de la información. En cuanto a la capacidad de respuesta, se logró reducir el tiempo de reacción ante incidentes de 72 a menos de 24 horas. Además, durante los simulacros se obtuvo una contención en menos de 4 horas y una recuperación total en 8 horas. Y como resultado final, la empresa quedó alineada a la Ley 1581 y a la Ley 1273, cumpliendo así con los requisitos legales de protección de datos y delitos informáticos. En las conclusiones, el proyecto permitió alcanzar varios logros importantes. El primero, se logró una mejora real en la seguridad digital en la empresa, protegiendo así más activos más importantes y reduciendo los riesgos que se habían identificado desde el principio. El uso del marco NIS 2.0 fue clave. Su estructura por funciones facilitó la planificación y ejecución del plan, haciendo que cada fase tuviera un enfoque claro. Además, se fortalecieron capacidades internas, el equipo quedó capacitado, se creó conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad y se establecieron procesos sostenibles. Otro punto importante fue la replicabilidad del proyecto. La solución no solo funcionó para John J. Comunicaciones, sino que también puede adaptarse a otras empresas similares, especialmente en regiones como el occidente antioqueño. Finalmente se cumplió con los requisitos legales, lo que garantiza que la empresa está protegida no solo técnicamente, sino también jurídicamente frente a las exigencias de la ley.
En las recomendaciones como resultado del proyecto y con base a los aprendizajes obtenidos, se plantean estas recomendaciones para asegurar la continuidad y el fortalecimiento del plan implementado. La primera es actualizar el plan de seguridad de forma periódica, ya que las amenazas evolucionaban constantemente y es fundamental que las medidas se mantengan vigentes. También es importante realizar simulacros de seguridad de manera regular. Estos ejercicios permiten evaluar la preparación del equipo y detectar posibles fallos antes de que ocurra un incidente real. Otra recomendación clave es documentar cada incidente, por pequeño que sea. Esto ayuda además a mejorar los procedimientos, evitar errores repetidos y fortalecer la respuesta futura. Además, es fundamental capacitar continuamente el personal, ya que la seguridad no depende solo de la tecnología, sino del comportamiento de quienes usan los sistemas. Y finalmente, se sugiere adoptar tecnologías emergentes como el Zero Trust o el EDR de forma progresiva y alineada con las capacitaciones de la empresa para elevar aún más su nivel de protección. Dentro de esas referencias fueron como las más significativas dentro del proyecto, entonces ahí las podemos evidenciar. Y por lo menos ya por parte del proyecto, estas serían pues como las preguntas textuales, Jenny. Listo, profe. No sé si Listo. tengan alguna inquietud, profe. No, primero, pues felicitarte, es un proyecto pero muy completo. Creo que abarca todos los niveles de ciberseguridad en diferentes niveles y creo que es muy ganador alinearlo pues a todo el marco legal, que es supremamente indispensable en las organizaciones. Entonces, felicitarte por tu trabajo. Ya Gracias. es, no sé, preguntarle a la doctora Jenny qué sugerencias tiene, cómo siente que con el proyecto, qué beneficios cree que este proyecto está aportando a la organización, qué sugerencias tiene para la universidad frente a este tipo de programas que nos permitan fortalecer, digamos, la oferta y buscar, obviamente, la autoevaluación y la mejora continua. Entonces, no sé si la doctora Jenny nos quiere dar su apreciación. Bueno, primero que todo, nuevamente buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Jenny Andrea Pérez. Actualmente me desempeño como coordinadora administrativa y operativa en la empresa Yojota Comunicaciones y me encuentro pues el día de hoy aquí acompañándolos como delegada de la empresa para acompañar al ingeniero en la presentación de este proyecto. Como primero, quiero comentarles los beneficios que trajo este proyecto para la empresa. Este proyecto representó un avance significativo para la protección de los activos digitales de la empresa. Con la implementación de este plan de seguridad informática, el cual, como dijo el ingeniero, se basó en el NIST Cybersecurity Framework 2.0, la compañía no solo logró reducir vulnerabilidades críticas, optimizar los tiempos de respuesta ante incidentes, sino sobre todo fortalecer esa cultura interna de ciberseguridad dentro de la misma. Con esto, no solo se mejora la continuidad del servicio, sino que también refuerza esa confianza de los clientes ante el mismo. Bueno, también les cuento que los objetivos se cumplieron de manera satisfactoria, ya que se realizó un análisis muy riguroso de riesgos, también se diseñaron e implementaron políticas y controles efectivos, se estableció un plan de respuesta ante incidentes. La empresa con esto no solo logró fortalecer su infraestructura tecnológica, sino que también desarrollar esa capacidad interna para lograr prevenir, detectar y responder ante estas amenazas, cumpliendo así pues con todo lo que se propuso desde el inicio del proyecto. Sobre recomendaciones, bueno, recomendaciones a la universidad. Les puedo decir que desde mi experiencia como encargada de acompañar este proyecto, considero muy importante seguir fortaleciendo esa relación cercana entre la universidad, el estudiante y la empresa. Yo Qué valoro bien. mucho el acompañamiento permanente, la claridad que hubo en cada una de las etapas de este proceso y mi recomendación sería continuar promoviendo con ese acompañamiento muy organizado, el cual considero que facilita mucho el éxito de estos proyectos y también permite que los estudiantes se sientan respaldados.
Recomendaciones sobre la especialización. Pienso que esta especialización logró conectar muy bien lo académico con lo práctico. Como recomendación, sugeriría seguir motivando a los estudiantes a que lleven sus conocimientos al entorno real de las empresas, porque me parece que es ahí donde está el verdadero impacto que tiene el conocimiento. También sería positivo que se incluya un espacio más amplio para que los estudiantes compartan sus experiencias al final de cada uno de estos proyectos. Con esto no solo se enriquecen ellos mismos, sino también el programa. Muy buena la sugerencia de hacerlo un evento público donde puedan presentar sus resultados. Estoy totalmente de acuerdo. Un proyecto de este calibre es un gran ejemplo para los demás estudiantes. Doctora, le agradezco mucho sus comentarios. No sé si tienen algo adicional, Andrés, la doctora Jenny, que anexar. No, pues de mi parte sería agradecerle a la doctora por darme pues la oportunidad a usted y al gerente por presentar el proyecto en la empresa. Agradecerle, profe Alex, por el acompañamiento tan oportuno durante toda esta etapa del proyecto. Y nada, muchísimas gracias a los dos. Bueno, agradecerles mucho por el espacio. Nuevamente me disculpo. Doctora, adelante. Qué pena, no. Yo les agradezco Tranquilo. mucho la atención y también agradezco a la universidad y por tener en cuenta a empresas como la nuestra para ser partícipe de estos proyectos. Muchas gracias a ustedes, muy gentiles por permitirnos y darnos la oportunidad de que estos muchachos puedan desarrollar sus proyectos. Y creo que dijiste algo muy importante, y es que la relación empresa-universidad con casos reales que realmente le estén aportando a la sociedad, a la empresa, a fortalecer la ciberseguridad en las organizaciones, es lo que realmente le va a dar valor a las especializaciones. Entonces, muchas gracias a ambos y estamos en contacto. Revisamos los Listo, documentos el lunes, Andrés. listo, profe. Bueno, Bueno, sí, mil señor. gracias a ambos, que estén muy Gracias, bien. doctora. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Está muy bien. Hasta luego.